Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de este comentario bíblico a la lección de la escuela sabática, que tiene por finalidad centrarse y comentar el texto bíblico sobre el cual está basada la lección de la escuela sabática. Y en esta oportunidad, el Señor nuestro Dios nos regala una ocasión preciosísima, aquella de estudiar los capítulos 5, sus primeros versículos, y el capítulo número 7 de la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos, para mirar con la ayuda del Espíritu Santo la voluntad de nuestro Dios, expresada allí en esos pasajes en relación con el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo y la manera en la cual éste nos beneficia. Así que antes de orar para que nuestro Dios nos ayude y auxilie con el Espíritu Santo para poder entender su mensaje, queremos solamente recordar que este comentario bíblico de la lección de la escuela sabática que usted está viendo de manera grabada tiene un complemento totalmente en vivo que realizamos el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, hasta las 9 de la mañana. Así que, por amor al Señor, si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud, no dude en conectarse el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, y expresarla allí en el chat para que en el nombre del Señor y en el temor de nuestro Señor Jesucristo podamos en su gracia intentar responderla para su beneficio en el nombre del Señor. Vamos entonces a orar y así estudiaremos los primeros versos del capítulo 5 y el capítulo número 7 de Hebreos. Oramos juntos. Nuestro Padre Celestial, bendito, santo Señor, es tu nombre en toda la tierra. Queremos, Señor, contemplar tu gloria en Cristo. Queremos mirar a Cristo, Señor, en esta oportunidad. Y para ello pedimos que tu Espíritu, Señor, en cumplimiento de tu bendita promesa, descienda sobre nuestras mentes y corazones y podamos mirar a Cristo, Señor, tal cual es en tu santa palabra, Señor. Y al contemplarlo, mirarlo, Señor, nuestros corazones, mentes sean transformados de gloria en gloria a la semejanza de Cristo, Señor. Te lo pedimos por la fe en su bendito nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el capítulo número 5 de la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos, en su unidad temática textual, cuando hablamos de unidad temática textual, nos referimos a aquella unidad que hace y posee sentido completo. ¿Ok? Esta unidad temática no comienza en el primer versículo del capítulo número 5. Aunque aquí se hizo la división de los capítulos, es necesario tener en cuenta que la división de capítulos y versículos no pertenece a la inspiración del Espíritu Santo. Esto es una convención que se adoptó muchos siglos después de la inspiración del texto bíblico, sencillamente para hacer sencilla las referencias a los textos de la Biblia. Para que usted y yo pudiésemos encontrar aquella parte de la Biblia a la que se podía estar haciendo referencia, la Biblia se dividió en capítulos y versículos. Pero los autores originales, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando escribió el texto a los Hebreos, no colocó capítulos ni versículos. Lo que él utilizaba era sencillamente señales propias del texto, conocida como elementos sintácticos de transición en el discurso, que permiten identificar dónde una unidad comienza y dónde probablemente termina, para que se pueda estudiar la unidad con sentido completo y de esta manera el mensaje de esa unidad sea transmitido con mayor eficacia. Bueno,
la unidad textual que ocupa los primeros versículos del capítulo número 5 no comienza en el versículo 1 de ese capítulo. La unidad textual temática completa podría mejor ser rastreada desde el versículo número 14 del capítulo número 4 hasta el versículo número 10 del capítulo número 5. Es decir, la unidad temática iría desde Hebreos 4:14 hasta Hebreos 5:10. Esa sería la unidad temática. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Cuando usted comienza a leer el capítulo 5, versículo 1, el capítulo comienza así: porque todo sumo sacerdote. Ahora note, si el capítulo comienza diciendo porque todo sumo sacerdote, es porque está absolutamente ligada de manera inseparable, indivisible de los versículos anteriores, porque precisamente está comenzando con una palabra porque que indica su estrecha conexión con los versículos anteriores. Entonces, cuando usted se va a los versículos anteriores, se da cuenta que con toda probabilidad la unidad temática que resalta, atención, que resalta la importancia de la humanidad de Cristo para el ejercicio de su sacerdocio, esa unidad comienza con toda probabilidad en el versículo 14 del capítulo 4. Vamos entonces a leerlo desde ese punto. Hebreos capítulo 4, versículo número 14 hasta Hebreos capítulo 5, versículo número 10. ¿De qué se trata la idea principal de esta unidad? De la manera en la cual la humanidad de Cristo funge como elemento habilitador de su eficaz sacerdocio que ofrece ayuda oportuna. ¿Por qué es capaz de ofrecer socorro, ayuda oportuna? ¿Por qué es capaz de ser poderoso para socorrer a los que son puestos en prueba a la semejanza de Él? Él es poderoso para socorrer porque aprendió eso siendo humano. Aprendió a sentir las debilidades humanas y aprendió a obedecer en el contexto del padecimiento de las debilidades humanas. Y como aprendió la obediencia como humano, al sentarse como sumo sacerdote, como el Dios hombre, es capaz de socorrer a los que son tentados a la semejanza de Él. Esa es la idea principal de la unidad temática. Lo que la humanidad del sumo sacerdote Cristo representa como habilitación para que Él pueda ayudarnos en el tiempo presente. Vamos a leerlo. Hebreos 4, versículo 14 en adelante. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. En otras palabras, si Él atravesó los cielos y alcanzó la diestra de la majestad del trono infinito del Padre, si Él alcanzó la misma presencia del Padre, entonces retengamos nuestra confianza en Él. No retrocedamos, no abandonemos la fe, porque Él ascendió al lugar adecuado para socorrernos. Se sentó a la diestra del Padre para garantizarnos el acceso directo, genuino, real a todo el poder infinito del universo, a todo el poder del Dios creador. No hay otro poder
como el del Dios creador. No hay otro poder como el de su palabra. No hay otro poder como el de Él. Así que si este sumo sacerdote nuestro, después de su ascensión, alcanzó la gloria del trono de Dios, su entrada a ese lugar significa que Dios cumplirá todas sus promesas para nosotros. Porque al recibir a Cristo en el trono, Dios estaba recibiendo la familia humana que Cristo representa. Y esto es necesario volver a repetirlo y volver a dejarlo fresco en la memoria de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la importancia de que Cristo se sentó en ese trono de gloria? ¿Cuál es la importancia? Amado amigo, amado hermano, Cristo se sentó en ese trono como un ser humano glorificado. En otras palabras, Jesucristo llevó a ese trono nuestra humanidad unida a la divinidad, para que cuando Él se sentase allí, de la misma manera como el sumo sacerdote llevaba en su pecho, sobre su corazón, las piedras del pectoral del pacto, pectoral cuyas piedras representaban los nombres de las tribus de los hijos de Israel, para que el sumo sacerdote, cuando entrara a la presencia de Dios, llevara los nombres del pueblo sobre su pecho, sobre su corazón. Cristo entró a la presencia del Padre y se sentó en su trono, llevando la humanidad para representar delante del Padre la familia humana entera, para que cuando el Padre abrazara en su trono al Hijo, estuviese abrazando a la humanidad y sentándola en su trono, para que la humanidad representada en Cristo fuese devuelta al eterno y completo favor divino para siempre, por los siglos de los siglos. Porque Él, nuestro Cristo, es un humano unido a la divinidad para siempre. Por los siglos de los siglos llevó la semejanza humana al más alto cielo. Esa es la garantía de que Dios ya nos aceptó. Y si ya nos aceptó en Cristo, cumplirá por tanto todas las promesas que aún restan cumplirse en nuestras vidas. Esa es la importancia. Esa es la importancia de haber alcanzado la diestra del poder infinito. Y ahora dice, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Compadecerse, ser simpático, sufrir juntamente con. La palabra simpatos que aparece aquí, simpaten, es la palabra que quiere decir que Él sufrió juntamente con nuestras debilidades. En otras palabras, Él las padeció como nosotros. Por eso las comprende, por eso las entiende, por eso es capaz de compadecer, de sufrir y padecer junto con nosotros nuestras debilidades. Y ahora dice, sino uno que fue tentado en todo. Nota, la palabra debilidades en la línea de arriba es paralela en significado con ser tentado en todo, según nuestra semejanza. Y en el texto griego se vuelve a repetir la frase que encontramos en Hebreos capítulo 2, versículo 17. Esta frase, katapanta kat homoioteta, quiere decir conforme a todas las cosas
según semejanza nuestra, por implicación, sin pecado. Esto es maravilloso, porque esto quiere decir que las tentaciones que Cristo experimenta lo habilitan para comprender plenamente nuestras debilidades. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que Él, cuando usted y yo seamos tentados, sea capaz de darnos el poder para vencer. Su victoria y la mía está posibilitada por la capacidad de Cristo de comprender nuestra tentación, porque Él la padeció juntamente con nosotros y aprendió a vencerla para hacerlo a usted y a mí vencedor. Eso es lo que el texto bíblico enseña. Es la doctrina fundamental del Nuevo Testamento. Y sigue diciendo el texto: acerquémonos pues, en otras palabras, si ya Él está allí, si está sentado allí, entonces acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia? Porque es Él mismo el que nos atrae. Es Él mismo que unió su divinidad con nuestra humanidad para llevarnos allí. Así que está aguardando, está atrayéndonos. Procedamos pues a ceder a esa atracción de gracia con la cual nos atrae, para acercarnos al trono de gracia y alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. En otras palabras, usted quiere ayuda para vencer la prueba que atraviesa. Usted requiere ayuda y reconoce así que requiere, necesita, depende de ayuda divina para vencer la tentación, para despojarse del defecto de carácter que nos aqueja a todos nosotros. ¿Queremos eso? Pues la ayuda se encuentra sentada en el trono. Pero esa ayuda tiene la reputación, tiene la credencial de ser una ayuda que fue probada en nuestra humanidad, fue probada en nuestra carne y venció en nuestra humanidad, haciéndose capaz ahora de vencer en tu humanidad y en la mía en el tiempo presente, cuando pedimos ayuda que proviene de Él. Como Él fue capaz de vencer en nuestra humanidad, ahora puede vencer en tu vida y en la mía, cuando viene con todo poder de Dios a morar en nosotros para darnos su victoria, para hacernos vencedores. La victoria está garantizada, porque la victoria la obtuvo Él, y al sentarse en el trono obtiene todo el poder infinito para ayudar y socorrer a los que son puestos en prueba y en tentación, a su semejanza. Ahora dice entonces el versículo número 1 del capítulo 5, porque todo sumo sacerdote, fíjate, continúa la misma línea, continúa el mismo pensamiento. Y aquí vamos a mirar que hace aún más énfasis en la humanidad, que lo habilita para el eficaz ejercicio de su sumo sacerdocio. Mira lo que dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Es decir, en relación con Dios, los sumos sacerdotes tomados de entre los hombres son constituidos a favor de los hombres en relación con Dios. Ahora dice: para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. En otras palabras, a favor de los hombres, en representación de los hombres, el sumo sacerdote ofrece ofrendas y sacrificios por causa de los pecados. ¿Para qué? Versículo 2. Para que se muestre paciente. Para que se muestre paciente, esta frase
¿A qué cosa está haciendo referencia? ¿Qué es lo que está expandiendo? ¿Qué es lo que está detallando y explicando del versículo anterior? Precisamente está expandiendo la idea de que es constituido a favor de los hombres. Y como es constituido a favor de los hombres, entonces debe mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados. ¿Cómo hace eso? Puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. En otras palabras, el hecho de que los sumos sacerdotes eran tomados de entre los hombres tenía una función en el plan de Dios y en la didáctica que Dios quería usar para enseñar a su pueblo por las edades venideras. ¿Cuál era la función de la humanidad de los sumos sacerdotes? Que pudiesen compadecerse de los ignorantes y extraviados porque ellos mismos también estaban rodeados de debilidad. Ahora mira lo que va a ocurrir. Esta entonces es una de las características de los sumos sacerdotes. Y ahora el apóstol te va a dar la segunda característica. ¿Cuál es la primera? En resumen, la primera es que el sumo sacerdote de la Biblia, el sumo sacerdote según la Biblia en el Antiguo Testamento, era tomado de entre los hombres para que, como él estaba rodeado de debilidad, pudiese ser paciente y compadecerse de los ignorantes y extraviados, porque él también padecía esa debilidad. ¿Ok? Y la segunda característica del sumo sacerdocio del Antiguo Testamento que va a mostrar el apóstol aparece en el versículo número 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. En pocas palabras, nadie se autoproclama sumo sacerdote. Nadie se llama a sí mismo, no, sino que el sumo sacerdote, así como Aarón, debía ser llamado por Dios. Y eso es lo que dice el texto. Ahora mira, a partir del versículo número 5, estas dos características, primera y segunda, son aplicadas a Jesucristo. ¿En qué orden? En este orden. La primera característica será aplicada en último lugar en el pasaje. Y la segunda característica, la no autoproclamación, que no se llama a sí mismo el sumo sacerdote, es aplicada inmediatamente. Entonces las características es característica 1, característica 2, aplicación de la característica 2, aplicación de la característica 1. Ese es el orden, es un quiasmo invertido, en donde el primero es paralelo con lo último y el segundo es paralelo con lo que inmediatamente le sigue. Es un quiasmo invertido. Ahora mira esto, dice así, vamos a mirar, aplicación de la característica 2, es decir, que no se autoproclama. Versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí está. Aplicación de la característica número 2, que no se llama a sí mismo. Cristo tampoco se llamó a sí mismo. Cristo tampoco se autoproclamó sumo sacerdote, sino que fue designado y constituido sumo sacerdote por la palabra del juramento del Padre, que lo designa sumo sacerdote a la semejanza de Melquisedec, según la orden de Melquisedec. Y esto es lo que nos va a desarrollar el capítulo número 7. Pero vamos ahora a permanecer en el 5 para mirar la aplicación de la primera característica. Recuerda el orden. Primera característica, segunda característica, aplicación de la segunda, aplicación de la primera. Ahora vamos a la aplicación de la primera. ¿Cuál era la primera característica? Que es tomado entre los hombres para que por causa de estar rodeado de debilidades humanas pueda compadecerse y ser paciente con los ignorantes y extraviados. Aquí está la aplicación de la primera característica ahora a Cristo, aplicada a Cristo. Dice, versículo número 7.
Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí está totalmente claro. Aquí está presentada la aplicación de la debilidad que rodeó a Cristo. Según el capítulo 5, los sumos sacerdotes tomados entre los hombres eran así tomados y constituidos para poder ser pacientes y compadecerse de los ignorantes y extraviados, porque ellos también estaban rodeados de debilidad. ¿Cuál es la aplicación de esto a Cristo? Cristo también padeció la debilidad de experimentar temor a la muerte. ¿Y por qué esto es importante? Porque los cristianos hebreos a los cuales la carta se está escribiendo tienen el peligro, están viviendo la tentación de maldecir el nombre de Jesús en público para evitar la persecución y la muerte. Entonces el apóstol les dice, también Cristo fue tentado temiendo a la muerte. También Cristo experimentó la debilidad de no saber exactamente lo que ocurriría con él luego de confiar su vida al Padre y morir reposando en el sepulcro. La esperanza no le presentó a Cristo su salida del sepulcro al tercer día, sino que por la fe en su Padre confió en las evidencias del carácter de su Padre que antes tuviera. Por eso Cristo sufrió el temor de la muerte, y esa debilidad a nuestra semejanza lo habilita para comprender y entender exactamente lo que padecía y sentía todo creyente de Hebreos que temía a la posibilidad de morir por causa de su fe. Ahora Cristo, en el jardín del Getsemaní, hecho humano como nosotros, siente temor y angustia de la muerte y le pide al Padre, según Mateo capítulo 26, los versículos 38 en adelante, le pide al Padre que si es posible pasase de él esta copa, pero que no se hiciera como él quería, sino como quería el Padre. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto es una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque nos describe el pasaje que Cristo, pidiéndole al Padre ser librado de la muerte, si esto era posible, pidiéndole al Padre ser librado de la cruz, si esto era posible, le pide al mismo tiempo no hacer como él quería, sino como el Padre lo tenía en su voluntad. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que Cristo, como humano, rodeado de debilidad, sintiendo temor y angustia ante la muerte, Cristo somete su voluntad a la voluntad del Padre, con la cual había previamente acordado como parte del pacto eterno. Y al someter esta su voluntad a la voluntad del Padre eterna y perfecta, Cristo, según el pasaje, aprendió ¿qué cosa? Mira lo que dice el versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La obediencia que Cristo aprende consiste en someter su voluntad a la voluntad del Padre en el contexto de la debilidad que les rodeaba, es decir, del temor y angustia ante la muerte cercana e inminente.
En ese contexto, Cristo se somete a la voluntad del Padre para mostrar como ser humano que era mejor sufrir lo que viniera que apartarse en un ápice de la voluntad de su Padre. Y al hacer eso, aprende la obediencia. ¿Y para qué Cristo aprende la obediencia? ¿Para qué aprende eso? ¿Cuál era el propósito de que aprendiera a someter su voluntad a la del Padre en el contexto de la debilidad, de la angustia y temor ante la muerte? ¿Cuál es el propósito de ese aprendizaje? El propósito es que aquellos a quienes Él va a salvar le obedecen. Y para eso tiene que aprender la obediencia para luego, al sentarse en el trono, ser capaz de hacer obedientes a los que va a salvar. ¿Se das cuenta? Mira lo que dice el pasaje. Y habiendo sido perfeccionado, versículo número 9, habiendo sido perfeccionado, ¿qué significa ser perfeccionado en este contexto? Ser aprendiz, haber aprendido, mejor dicho, haber aprendido a someter su voluntad a la voluntad del Padre en el contexto de su debilidad, temor a la muerte y angustia por lo mismo. En esto consiste su perfeccionamiento. Y habiendo sido hecho perfecto, ¿qué hizo? Escucha, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo va a salvar a los que le obedecen. Pero atención con esto, mucho cuidado, porque los que le obedecen no lo hacen sino solamente capacitados por la obediencia que Cristo aprendió para luego replicarla, para luego llevarla a cabo, para luego hacerla posible en aquellos que se acercan por Él a Dios. ¿Te das cuenta? La obediencia de aquellos que salva es absolutamente dependiente de que Cristo aprendiera como humano a obedecer, sometiendo su voluntad a la del Padre en el contexto de la prueba, para hacer lo mismo en aquellos que en contexto de la prueba deben someter su voluntad a la voluntad del Padre como Cristo lo hizo. Habiendo Cristo aprendido a hacer eso como humano, ahora puede hacerlo posible en aquellos que se acercan por Él a Dios. Por eso Cristo hace obedientes a aquellos que va a salvar. Él los hace obedientes, porque Él aprendió la obediencia para hacerla posible en aquellos que va a salvar. Eso es lo que dice el pasaje. Y esto hace posible que Cristo sea declarado, versículo 10, por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿De qué se trata el orden de Melquisedec? ¿De qué se trata este pasaje? Mira esto. Cuando nosotros pasamos la página y vamos al capítulo número 7, nosotros tenemos una extensa y completa presentación sobre lo que significa que Cristo haya sido declarado por Dios conforme, según el orden de Melquisedec. ¿Qué cosa es Melquisedec y cuál es el orden sacerdotal que él representa? Mira lo que esto significa. En los primeros versículos del capítulo número 7, es decir, los versículos 1 al versículo número 10, se nos enseña cuál es el propósito de que el sacerdocio que Cristo ejerce, según lo declara el Salmo número 110, que ya fue citado en el capítulo número 5, que fue citado en el capítulo número 1, sea según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es la importancia y propósito de esto? Mira la importancia y propósito que esto tiene en las Sagradas Escrituras. Cuando un hebreo, sea cristiano o no cristiano, ¿ok? Cuando un judío, un hebreo, recibía el mensaje de Cristo y escuchaba la palabra sumo sacerdote, la pregunta es, ¿conforme a qué ley? ¿Conforme a qué dictamen de Dios? ¿Conforme a qué llamado
es llamado y constituido no solamente el sumo sacerdote, sino todos los sacerdotes en el Antiguo Testamento. ¿Conforme a qué ley? ¿Conforme a qué palabra? Conforme a la ley, conforme a la palabra de Dios que indicaba que los sacerdotes, así como el sumo sacerdote también, fuesen descendientes de Leví. Aarón, Moisés y todos los sacerdotes que le siguen son constituidos según descendencia y genealogía de Leví. La tribu de Leví fue la tribu apartada para ejercer el sacerdocio que ejercían ya los primogénitos en los hogares hebreos antes de que Dios tomara la tribu de Leví para ejercer el sacerdocio. En pocas palabras, antes de que Dios llamara y designara a la tribu de Leví como sacerdotes del pueblo, Dios había llamado a los primogénitos de cada hogar hebreo para ejercer esta función. Cuando ya Dios llama a Leví y lo aparta la tribu de Leví para hacerlos sacerdotes del pueblo, entonces ya no son los primogénitos de cada hogar que ejercen el sacerdocio, sino solamente los descendientes por genealogía comprobada de Leví. Los únicos que pueden ejercer el sacerdocio, genealogía comprobada de Leví. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál es la genealogía de Cristo? Según Lucas, según Mateo, la genealogía de Cristo no nos lleva, no culmina, no pasa ni atraviesa por la tribu de Leví. La genealogía de Cristo atraviesa por la tribu de Judá. Entonces, ¿cómo es posible que de Judá haya ahora un sumo sacerdote constituido a favor nuestro? Esto solamente es posible si antes del Sinaí, si antes de que Dios apartara la tribu de Leví para el sacerdocio, se encontrase antes del Sinaí en el Antiguo Testamento un sacerdocio que no era levítico, que no era de Leví, sino que era según otro orden, según otro llamamiento, según otra palabra de Dios. ¿Dónde hay en el Antiguo Testamento un pasaje que hable de un sacerdote que no era levita? Génesis capítulo 14. En Génesis capítulo 14, cuando Abraham sale después de haber vencido a los reyes que habían hecho alianza, que habían tomado cautivo a Lot, cuando Abraham sale vencedor de esa guerra y toma botín y trae todo eso, se encuentra después de su victoria con el sacerdote Melquisedec. ¿De dónde salió este sacerdote? ¿De dónde salió? Mira, la Escritura no dice absolutamente nada de este sacerdote. Y precisamente no dice absolutamente nada. Y con este argumento, como no dice nada de su genealogía, no dice nada de sus padres, no dice nada de cuándo murió, no dice nada de cuándo nació. Entonces, precisamente a través de este silencio de la Escritura, Pablo va a crear por el Espíritu Santo un argumento aplicable a Cristo. ¿Cuál es el argumento? Que si la Escritura no nos dice nada de Melquisedec, entonces el sacerdocio de Melquisedec no era por genealogía comprobada, sino por el poder de una vida indestructible. ¿Qué significa eso? La Escritura hace silencio sobre Melquisedec. Así que el apóstol Pablo toma ese silencio y dice en el capítulo número 7, atención, versículo número 6, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, nota,
versículo 3 también, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de día, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, este Melquisedec, número 1, no es de la tribu de Leví. Número 2, su sacerdocio anticipa el sacerdocio de Leví. Número 3, su sacerdocio lo hace mayor que Abraham. ¿Y quién es Abraham? Abraham es el padre de quien Leví va a descender, porque Abraham es papá de Isaac, Isaac es papá de Jacob y Leví es hijo de Jacob. Así que Abraham es el padre de todos ellos. Y si Abraham, por así decirlo, es padre de Leví, entonces Leví encontrábase ya en Abraham, se encontraba ya en Abraham, por así decirlo, y cuando Abraham reconoció el sacerdocio de Melquisedec y lo reconoció como superior para ser bendecido por Melquisedec, hasta el punto de que le entregó a Melquisedec los diezmos del botín, entonces todo el pueblo de Israel, incluido Leví, tenía ya antes del sacerdocio levítico un sacerdocio distinto e incluso mayor que el de Abraham, mayor que el estatus de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham pagó los diezmos y fue bendecido. Y sin duda el menor es bendecido por el mayor y el menor paga los diezmos al mayor. Esto es maravilloso. Entonces esto nos enseña que antes de Leví ya existía un sacerdocio que es según el orden de Melquisedec. ¿Dónde aparece? La Biblia solamente lo menciona en Melquisedec. No dice más nada. No dice qué sacerdotes le anticiparon, no dice qué sacerdotes le siguieron. Lo importante es que Abraham, el padre de todo Israel, reconoció este sacerdote como mayor que él al entregarle los diezmos, al recibir de él la bendición y, por así decirlo, siendo padre de Leví, Leví también, por entenderlo de alguna forma, también pagó ya los diezmos a Melquisedec. Entonces, esto es un argumento tomado de Génesis 14 con una sola intención. La intención no es complicarnos acerca de la figura de Melquisedec, si esta figura es Cristo, si es Dios mismo, si es un representante de Cristo, aunque en el mejor de los casos Melquisedec debe ser entendido no como Dios, no como el mismo Cristo, sino sencillamente como una representación de lo que Cristo sería para el mundo, de lo que Cristo sería para su pueblo. Melquisedec es solamente una representación de lo que sería el sacerdocio de Cristo. No es más, es un representante de Cristo. Y su argumento, el argumento del apóstol Pablo sobre su genealogía, sobre su falta de principio de día o sobre su falta de fin de días, esto sencillamente debe entenderse como un argumento que será aplicado a lo que es en el presente Cristo. ¿Ok? Entonces, así de sencillo, Melquisedec está allí para mostrarnos que antes de Leví ya existía un sacerdocio mayor. Y este sacerdocio era según el orden de Melquisedec. Y esta orden de Melquisedec es la orden con la cual se designa a Cristo. ¿Por qué? Porque ahora Cristo, cuando ejerce su sacerdocio en el trono celestial, ahora Cristo ejerce un sacerdocio que lo hace sacerdote y rey al mismo tiempo. ¿Te das cuenta? Jesucristo se sienta en el trono como el heredero del trono, como el verdadero heredero que recibe el reino del universo, y al mismo tiempo se sienta en el trono como sacerdote para compadecerse y ser capaz de ayudar a los que son tentados. Ahora bien, esta combinación del reino y sacerdocio en Cristo, según el orden de Melquisedec, es decir, trasciende, está por encima del sacerdocio levítico y lo habilita a él para ser el sacerdote conforme a las Escrituras. Fíjate, porque alguien podría haber llegado a decir, pero es que Cristo, tu Mesías, esto podría haber sido un discurso entre un rabino,
judío y un creyente en el Mesías Jesús, el rabino judío podía decirle: pero es que tu sacerdote, tu supuesto sacerdote, no está designado conforme a la Escritura, porque tu sacerdote es de la tribu de Judá y la Escritura no contiene nada de sacerdotes que provengan de la tribu de Judá. Ante esto, el creyente en el Mesías Jesús podía decir: sí, pero antes del sacerdocio levítico había un sacerdote de otro orden, conforme al orden de Melquisedec. Melquisedec trasciende el orden de Leví, lo anticipa, está por encima, hasta el punto de que Leví, estando ya por así decirlo en Abraham, pagó los diezmos a Melquisedec, cuando Abraham pagó los diezmos a Melquisedec y fue bendecido por Melquisedec. Así que el sacerdocio de Melquisedec es mayor que el de Leví. Y esta era la intención por la cual se desarrolla este argumento. Entonces Jesucristo puede, conforme a las Escrituras, ejercer el sumo sacerdocio, porque aunque no descienda de Leví, sino de Judá, Él es designado conforme a la palabra del juramento del Padre, que lo designa sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Ok? Y entonces dice el pasaje, versículo número 11, vamos a leer allí. Hebreos capítulo 7, versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, claramente si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, claramente se implica que la perfección no se consiguió, la perfección no fue por el sacerdocio levítico. ¿Por qué razón la perfección no fue por el sacerdocio levítico? Precisamente este es el argumento que van a desarrollar los capítulos 9 al 10 de la epístola a los Hebreos. Y el punto principal es que esta perfección no pudo ser por el sacerdocio levítico, porque la sangre de los sacrificios que se ofrecía bajo este sacerdocio no podía perfeccionar en cuanto a la conciencia al que ofrecía esos sacrificios. Entonces, el sacerdocio de Cristo, por contraste, sí va a poder limpiar, perfeccionar, habilitar la conciencia mediante el lavamiento regenerador del Espíritu, para que por medio de esa limpieza el adorador no solamente sea o experimente una limpieza para con Dios, sino que esa limpieza que experimenta de conciencia se transforme en habilidad y capacidad para obedecer a Dios de ahora en adelante. Ese es el argumento de Hebreos 9 y de Hebreos capítulo número 10. Aquí, sin embargo, sencillamente nos dice que esto, es decir, la falta de capacidad para lograr la perfección del sacerdocio levítico hizo necesario la constitución de un nuevo sacerdocio, ya no conforme al orden de Leví, sino conforme al orden de Melquisedec. Y precisamente entonces esto se transforma en lo siguiente. Versículo número 15 dice el texto: y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Atención, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, es decir, la ley de la genealogía, sino según el poder de una vida indestructible. Entonces, la credencial que Cristo tiene para ejercer el sumo sacerdocio no es genealógica, sino es una credencial de que su vida permanece para siempre. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque si la palabra del juramento dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, esta palabra que designa a Cristo sacerdote para siempre debe ser respaldada por una vida que dure para siempre, y no como los sacerdotes del Antiguo Testamento, que por causa de la muerte eran cambiados. ¿Ok? Esto es un cargo vitalicio. Es el sumo sacerdocio es un cargo vitalicio, y cuando el sumo sacerdote moría debía ser cambiado. Pero la palabra del juramento dice: tú eres sacerdote para siempre. Así que debe ser respaldada por una vida que dure para siempre, para que para siempre se ejerza el sacerdocio. ¿Ves? Entonces, esto es lo que está diciendo el texto. Versículo número 18. Queda pues abrogado
el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia. Versículo 19. Pues la ley nada perfeccionó. Entonces mira, ¿por qué razón queda abrogado el sacerdocio antiguo? Por dos razones según este texto. Número uno, porque la ley nada perfeccionó, porque los sacerdotes morían sin ser capaces de ofrecer perfección a los adoradores. Esta perfección es el lavamiento de la conciencia y la purificación del corazón, que retira el pecado a la vista de Dios y al mismo tiempo habilita al creyente para continuar viviendo una vida pura, porque ahora con conciencia renovada, con corazón limpio, es capaz de obedecer a Dios porque Dios le ha escrito la ley en el corazón. Este es el argumento de Hebreos 9 y Hebreos 10. Pero entonces aquí sencillamente se dice que por causa de la muerte, los sacerdotes, al ser muertos y al ser cambiados, nunca pudieron ofrecer perfección. Y número dos, el sacerdocio es abrogado, el antiguo, porque, atención, dice el versículo 19, se habla de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces, por dos cosas, el sacerdocio antiguo es abrogado. Número uno, porque no pudo dar la perfección. Y número dos, porque Dios introdujo una mejor esperanza y a través de esta mejor esperanza nos acercamos a Dios. Esta palabra, acercamos a Dios, es la palabra griega engizomen. ¿Y por qué es importante saber esta palabra griega? Engizomen, porque Jesucristo, según el versículo número 22, dice: por tanto, Jesús es hecho fiador. La palabra griega fiador es la palabra enguíos, y esto entonces tiene que ver con el engizomen del texto anterior. Es la misma raíz de la palabra. Engizomen, acercarnos. Jesús es enguíos, fiador de un mejor pacto. Entonces, lo que Jesús hace como fiador y mediador de un mejor pacto es introducir la esperanza de que por medio de él el acercamiento a Dios no era parcial, como la sangre de los sacrificios que llegaba parcialmente hasta la dirección del velo separado, que separaba el lugar santísimo del lugar santo, sino que ahora la sangre de Cristo no alcanza hasta el velo, sino que ahora la sangre de Cristo nos acerca completamente a Dios, porque nos lleva al lugar donde Dios está, así como Él ascendió al lugar donde Dios estaba. En pocas palabras, Cristo nos acerca al Padre como ninguna sangre de sacrificio anterior podía habernos acercado, porque Cristo nos acerca al Padre real y genuinamente, uniéndonos con Él para que nosotros tengamos a nuestra disposición todo el poder del trono de Dios para sostener lucha contra la tentación y los peligros presentes. Y eso es lo que Hebreos nos enseña. Y entonces, después de decir esto, el texto sencillamente culmina diciendo que por causa de su muerte los sacerdotes debían ser cambiados, pero Cristo permanece para siempre, por causa de su sacerdocio permanece inmutable, versículo número 25 en adelante, por lo cual puede también salvar perpetuamente. La palabra griega, más que tener relación de significado, o mejor dicho, más que significar perpetuamente en relación con el tiempo, la palabra griega también puede significar perpetuamente en el sentido de que Cristo es capaz de salvar completamente. Por eso en otras traducciones Cristo puede salvar hasta lo sumo. Cristo puede salvar completamente. ¿Por qué? Porque Cristo puede unirnos con el trono de Dios y así habilitarnos para la vida que Dios anhela en nosotros. Es la vida de obediencia, ya no por mérito propio, por fuerza propia, ya no por intención propia, sino por aquella obediencia que Él aprendió entre nosotros los humanos para hacernos obedientes a nosotros los humanos que llegamos a Dios por medio de Él.
Entonces Cristo puede salvar hasta lo sumo a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos. En pocas palabras, Cristo nunca cometió pecado, por tanto esa maravillosa obediencia y sumisión al Padre desplegada durante toda su vida, ahora le es una credencial que lo capacita, lo autoriza y lo prepara a Él como sacerdote para ayudarte a ti y a mí en nuestras debilidades y en nuestras tentaciones. Y dice el versículo 27 que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. No tiene esa necesidad porque su vida fue perfecta, porque su vida nunca cayó en pecado, porque su vida nunca cometió falta, y entonces por el poder de esa vida absolutamente limpia y sin mancha delante de Dios, por ese poder ahora se sienta en el trono, y ahora, habiendo aprendido la obediencia como humano, puede ahora hacer obedientes a todos los que por Él se acercan a Dios. Y dice el texto entonces, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y termina el capítulo diciendo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Cristo entonces se ha sentado como sumo sacerdote, habiendo experimentado nuestra humanidad, ahora hecho más sublime que los cielos, habiendo experimentado la humanidad, pudo someter toda debilidad al Padre, todo temor, toda incertidumbre ante la muerte, toda tentación habiéndola vencido en sumisión perfecta al Padre, y ahora la palabra del juramento lo constituye sumo sacerdote para nuestra ayuda, para que en nuestra debilidad Él sea nuestra fuerza, para que en medio de la tentación Él sea mi victoria, para que en medio de la lucha Él sea capaz de sacarme victorioso, porque tiene una vida indestructible para siempre interceder por mí, y por su intercesión me acerca al trono del poder infinito, para que yo pueda allí ser perfeccionado como Él fue perfeccionado, para que yo allí, sometido a sus pies, adorándolo a Él, mirándolo a Él, contemplándolo a Él, yo pueda experimentar el perfeccionamiento que Él aprendió, el someter mi voluntad a la suya cada vez que soy tentado. De eso se trata su sacerdocio, de eso se trata su intercesión. Habiendo dicho esto y esperando que este comentario del texto bíblico de la lección de la escuela sabática haya sido para su crecimiento y para su beneficio en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, se despide de ustedes su servidor Manuel Ospino diciéndoles, nos vemos el sábado 7:30 de la mañana para el comentario en vivo. Bendiciones. Chao, chao.